Voy a grabar. De ahí deberían estar viendo mi pantalla, pantalla completa. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ¿Sí? se ve súper. Ya, genial. Muchas gracias. Una clase personalizada. ¿Cómo? Una clase personalizada. Sí, muy bien. Así que si tienen cualquier duda o se han revisado, aprovechen, si han revisado los contenidos y tienen dudas sobre algo de lo que está en la tercera unidad, que está un poco más técnica, me avisan y lo vamos resolviendo, ¿ya? Bueno, esta unidad, que es la unidad número 3 de las cuatro que tenemos en la asignatura, en este avance número 2, corresponde a herramientas de evaluación de la situación de una empresa o organización, ¿ya? En particular, lo que buscamos acá es, como dice ahí, es tener distintas herramientas que nos van a permitir poder evaluar en qué situación se encuentra una organización y en base a ello poder tomar decisiones, ¿ya? Porque uno no puede tomar decisiones si no tiene un diagnóstico. Entonces, estas herramientas también precisamente nos van a servir de diagnóstico. Bueno, en la unidad hay varios análisis que se pueden hacer. Está el análisis PESTEL, las fuerzas de Porter, está también el análisis FODA. Yo acá en la clase online me quiero concentrar solamente en el análisis FODA, porque el FODA es lo que se les pide en la evaluación final de esta unidad. Entonces siento que a eso es lo que tenemos que entrarle fuerte, ya para que les vaya bien en su evaluación, ¿ya? Ahora bien, si tienen cualquier duda sobre el tema de el análisis PESTEL o las fuerzas de Porter, me lo dicen y lo analizamos, ¿ya? Lo mismo puede ser ahora en la clase o después me lo pueden plantear por, como siempre les digo, por mensaje, por correo o agendando estas tutorías personalizadas que están disponibles en la asignatura, ya que son a través de videoconferencia y duran 15 minutos. ¿Ya? Así que ahí lo pueden hacer en cualquier momento, pero como les digo, me interesa concentrarme en esta clase online en el tema de lo que se pregunta en la evaluación, en particular, que en este caso es el análisis FODA. Así que nos vamos a concentrar solamente en esa parte del contenido, porque, insisto, el resto del contenido ya lo deberían haber revisado ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Partamos entonces con el análisis FODA. El FODA es el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este análisis, esta matriz también que se llama FODA, nos va a permitir poder sacar una fotografía de la institución, empresa, organización, para poder tomar decisiones a partir de ella, como les comenté hace un momento. La idea es que en este análisis las personas que lo hacen sean lo más honestas posible, ¿ya? Aquí no hay que mentirse porque precisamente lo que busca este análisis es poder ver en la situación en la que se encuentra la organización para poder tomar decisiones. Entonces, si uno miente, se automiente completándola, no tiene ningún sentido. Es como mentirse a uno mismo. Uno sabe que se está mintiendo y lo hace igual y no causa ninguna consecuencia positiva, ¿ya? Esto lo podemos dividir en dos partes. En la parte que son las fortalezas y las oportunidades y las debilidades y amenazas que están al lado derecho. Cuando nos referimos a las fortalezas y oportunidades, tienen que ver con agentes externos a la organización, ¿ya? Es todo lo que me afecta para bien o para mal que se encuentra fuera de la organización, ¿ya? Y las debilidades y amenazas son las que son propias de la organización, ¿ya? Son las que tienen que ver conmigo, con lo que yo hago, con lo que es la organización, ¿ya? Entonces ahí las podemos dividir en internas, fortalezas y oportunidades, en externas, bien digo, y internas, que son las debilidades y las amenazas. Revisemos cómo se va llenando o a qué se refiere cada una de estas características. Vamos primero con las fortalezas. Cuando hablamos de las fortalezas, habla de, como les decía, estamos en la parte de el análisis externo. Entonces, las fortalezas, perdón, al revés. No, aquí cometí un error, perdón. Es que estaba pensando en el diagrama que les voy a mostrar al final. Bien, me corrijo.
Cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estamos hablando de lo externo a la empresa o a la organización, ¿ya? Y cuando hablamos de fortalezas y debilidades, estamos hablando de lo interno, ¿ya? Le ofrezco disculpas porque, insisto, al final les voy a mostrar otra pequeña matriz que lo tiene en distinto orden, por eso ahí me confundí un poco, ¿ya? Pero insisto, otra vez, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, estamos hablando de la parte interna de una organización, ¿ya? Es un análisis interno. Y cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estamos hablando del entorno, de lo que está fuera de la organización, ¿ya? Ahora en particular lo vamos a entender mejor porque vamos a hacer el análisis de cada uno. Entonces, cuando hablamos de las fortalezas, estamos hablando de la primera en la evaluación interna que hacemos de la organización. Cuando hablamos de la fortaleza es lo que hacemos bien, como dice ahí las preguntas. Ese análisis se puede hacer respondiendo a estas preguntas. Puede ser con otras preguntas, no son las únicas. Pero estas son tres preguntas que nos podemos hacer precisamente para anotar las fortalezas. Cuando hacemos el análisis, lo que hacemos es colocar un listado con las características que estamos analizando, en este caso las fortalezas. Entonces, puede responder a qué es lo que hacemos bien internamente nosotros como organización, ¿ya? Puede ser también qué hace nuestra empresa u organización que sea especial, que nos distingue del resto. Y también puede responder a la pregunta sobre qué es lo que le gusta de nuestra organización a la audiencia. Aquí dice audiencia objetiva, que puede ser también los clientes, ¿cierto? O a las personas que le brindamos el servicio, ¿ya? Entonces esas son tres preguntas que al responderlas, vamos a estar enumerando nuestras fortalezas como organización. Insisto, no son las únicas, hay más, que después les voy a mostrar otras más, ¿ya? Pero estas son las básicas que aparecen ahí. ¿Por qué las puse? Porque son las que aparecen en el contenido que ustedes tienen disponible en la plataforma, en Moodle, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían fortalezas? Si, por ejemplo, vemos las fortalezas de una empresa cualquiera. Una fortaleza que es de aspecto interno, por ejemplo, podría ser que resuelven de manera súper rápida los reclamos de los clientes. Entonces, quizás esa es una fortaleza, porque una empresa, ¿cierto?, que corrige rápidamente los requerimientos o los reclamos de sus clientes es una fortaleza, porque no todas las empresas lo tienen, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría ser? Que tiene un buen ambiente laboral. Eso también es una fortaleza, porque es interno, es propio de la organización. Entonces ahí tenemos dos fortalezas. Se dan cuenta que son Profe, internas, ¿ya? profe, y un Sí. sindicato también sería una fortaleza. ¿Cómo? Un sindicato de la empresa también sería una fortaleza. Sí, podría tomarse como una fortaleza, porque es interno. Entonces, una fortaleza, quizás de la empresa, es que cuenta con sindicato. Entonces, eso es una fortaleza, ¿ya? Porque le hace bien a la empresa, es una fortaleza, no, es una característica positiva de ella. Así que muy bien, muy buen aporte. Y por favor, si van teniendo cualquier duda, me interrumpen nomás, ¿ya? No hay problema. Y también, aprovecho la interrupción para aprovechar. Yo todo el rato le estoy con una presentación, ¿ya? Me pasó la otra vez que salté el internet un poquitito y dejó de transmitirse la pantalla. Entonces, todo el rato me vieron la pantalla negra y yo aquí en el computador aportando sobre lo que tenía en la presentación. Así que si se les llega a poner la pantalla negra o algo, me avisan, porque significa que saltó un poquito el internet, ¿ya? Por si nos pasa de nuevo. Así que todo el rato estamos con la presentación, ¿ya? Así que les pido por favor que me avisen si es que sucede, ¿ya? Entonces, Ya, profe. por ejemplo, otra fortaleza que podría ser con respecto a los trabajadores de una empresa, que les tiene casino. Entonces, los empleados, los colaboradores, no tienen que llevar almuerzo. Entonces, eso sería otra fortaleza, ¿ya? Para con interna. Ahora, para con los clientes también, que también es interno, porque es lo que nosotros le ofrecemos a los clientes, por ejemplo, puede ser muchos puntos de venta o distintas maneras de comprar, que puede ser no solamente de manera presencial, sino que también puede ser online, que también puede ser con delivery, que también puede ser de manera telefónica. Entonces, eso también podría ser una fortaleza. Entonces, se dan cuenta, las fortalezas tienen que ver con aspectos internos, tanto propios de la empresa, lo que tiene que ver con los trabajadores, como también
con nuestros clientes o con quien se relaciona la organización, ¿ya? Que si es una empresa puede ser con los clientes, si es una organización, por ejemplo, sin fines de lucro, puede ser con respecto a las personas beneficiarias de la organización, ¿ya? Pero son de aspectos internos que yo controlo, ¿ya? Eso lo tienen que tener súper claro. También están las debilidades, que las debilidades también son de tipo interno, ¿ya? Eh, puede responder a las preguntas que tenemos acá. ¿Qué iniciativas no funcionan bien y por qué? Por ejemplo, puede ser algo que no funciona bien en una empresa. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Que, por ejemplo, falla el tema de los transportes. A lo mejor la empresa tiene transportes para sus trabajadores, pero el transporte a veces no llega, llegan atrasados, entonces podría ser una debilidad. Otra debilidad, por ejemplo, si a propósito de los cortes de luz que hubo a principios de agosto, una debilidad es que la empresa, en este caso Enel, los que estamos acá en Santiago, eh, no me acuerdo cómo se llama la otra, pero dejémoslo en Enel, eh, da mala información con respecto a el tema de la hora de reposición del suministro eléctrico. Entonces, ¿se acuerdan que uno típico le colocaba en Twitter y decían a tal hora va a llegar el luz y nunca llegaba, ni siquiera llegaba el mismo día? Entonces, esa es una debilidad de la empresa, que sus canales de comunicación no funcionan de buena manera. Entonces, eso es interno de la empresa, es propio de ella, ¿ya? Entonces, pueden ser aspectos, como les decía, al igual que la fortaleza, puede ser algo relacionado con los trabajadores muy internos de la empresa o de la empresa en relación con sus clientes, ¿ya? ¿Por qué puede ser de las dos? Porque eh, son propias de la empresa. Depende de la empresa esa debilidad, ¿ya? Es culpa de la empresa que no tenga una buena comunicación con eh, con sus clientes. Por ejemplo, otra debilidad puede ser que la gestión de las patrullas para ir a arreglar los cortes de luz no está bien organizada. A lo mejor están todos en la misma comuna en vez de dividirse en varias comunas. O no priorizar bien dónde es más importante que llegue el suministro, ¿ya? Por ejemplo, con las personas electrodependientes. Quizás en un sector donde hay muchas personas electrodependientes tiene que darle prioridad y a lo mejor la empresa no se lo da. Entonces, ese es un defecto de la empresa. Y es lo que se podría mejorar ahí a propósito de la segunda pregunta que aparece, ¿ya? Entonces, las debilidades son con respecto también a aspectos internos de la organización, ¿ya? Y también puede responder a la pregunta que está ahí, que es referente a qué recursos podrían favorecer el rendimiento, ¿cierto? ¿Qué cosa podemos mejorar? Entonces, esas son las debilidades. Identificar qué cosas estamos haciendo mal o qué cosas podríamos mejorar o qué cosas no funcionan bien y el por qué, ¿ya? Son cosas internas. Entonces ahí tenemos las fortalezas y las debilidades, que son los aspectos internos de la empresa, propios de ella, que dependen de ella. Tanto fortalezas, las cosas positivas, como debilidades, las partes negativas, ¿ya? Ahora vamos con la parte externa de la empresa, que no depende de ella, pero que sí la afecta. La primera son las oportunidades, que son los aspectos positivos del entorno. Por ejemplo, y que responde a estas preguntas, dice, ¿qué recursos podemos usar para mejorar las áreas en las que tenemos debilidades? La pregunta, ¿hay brechas de mercado en nuestros servicios? ¿O cuáles son nuestras metas para, para este año? ¿Ya? O sea, son como tres preguntas que uno podría, al responderlas, estaría identificando oportunidades, pero lo mismo que le he dicho anteriormente, no son las únicas, hay más. Estos son ejemplos de preguntas que uno podría hacerse. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que yo quiero poner o tengo un carrito de comida que está ubicado en una parte eh, donde no hay otro carrito de comida o donde no hay carritos de comida. Uno quizás podría verlo como una oportunidad porque me voy a ubicar en un lugar donde no voy a tener competencia y quizás hay alto flujo de personas. Entonces, si hay un lugar que tiene alto flujo de personas y no hay ningún otro carrito de comida, por ejemplo, cerca de un paradero, en la hora punta, si yo me pongo con un carrito de comida, quizás sería una oportunidad.
¿cierto? A lo mejor yo tengo un local establecido, pero poner un carrito extra en ese lugar, esa es una oportunidad que está y que yo la puedo tomar. Esa es la gracia de las oportunidades. Son situaciones que son externas a la empresa, están ahí presentes y que yo podría tomarlas para transformarlas precisamente en, como dijimos, en una fortaleza. Esa es la gracia de las oportunidades, ¿ya? Pero son externas, ¿ya? Por ejemplo, otra oportunidad, que si yo estoy, no sé, con un local establecido en una esquina, ¿cierto?, de una avenida, y en esa esquina están construyendo una estación de metro, es una oportunidad, porque esa estación de metro significa caer también mucho más flujo de personas en un futuro y me va a, perdón, ahora sí, me va a favorecer en mi negocio. Entonces, ¿se dan cuenta? Las oportunidades no tienen que ver con la organización misma, tienen que ver con cosas externas y que la organización puede aprovechar. Son oportunidades que están ahí, pero no son propias, no depende de mí, depende de lo externo. En este caso, de que están construyendo o de que construyan una estación de metro cerca de donde está mi local, por ejemplo, mi restaurante. ¿Sí? Entonces son de aspectos externos. Y lo mismo va a pasar con las amenazas. ¿Ya? Que pueden responder a las preguntas sobre qué cambios en el sector son preocupantes, qué nuevas tendencias en el mercado se vislumbran, o en qué áreas nos supera la competencia. Si respondemos a esas preguntas, también podríamos estar Profe, con el tema de poder identificar la profe, amenaza. Dígame, profe, disculpe que lo interrumpe, no pero hay problema. tengo una Ujú, dígame, duda. ¿En qué clase online estamos en este momento? ¿en qué unidad? No, ¿en qué ramo es este? Innovación, Ya, innovación y emprendimiento. yo no, yo no soy de este ramo. Pero bienvenida igual si se quiere quedar. Perfecto. Yo ya me eximí. Lo que pasa es que Ah, estaba pensado en nuestro ramo de Derecho, ujú. el profesor hizo clase, y yo pensaba que esta era la clase recuperativa de esto. No. Y, y yo por eso unía en el grupo de daba Por eso mucha decía, ¿qué está curiosidad hablando? de que no estuvieran conectadas, porque es un ramo igual importante. Sí. Y ahora me pone la compañera, pero es que varias se eximieron, y yo, pero yo también me eximí, pero esta es la clase recuperativa y no, nada que ver, así que lo No, si se siento mucho. eximió, no tiene por qué estar acá. ¿Ya? Pero para los que están, estamos en la unidad 3 de innovación y Ya, emprendimiento. ¿Ya? ay, disculpe, profe, qué mal, No, lo siento mucho. no se preocupe, Yo no hay quiero problema. saber la clase en todo caso. ¿Qué le sucede? No se preocupe. Ya, profe, gracias. Que esté Que te- bien, Bueno, igual. Ya, por si acaso, los demás que están conectados, está en la unidad 3 de innovación y emprendimiento. ¿Ya? Por si alguien más está en la situación. Entonces estábamos con las amenazas. ¿Qué podríamos dar eh, como ejemplos de amenazas? Misma situación, tengo mi restaurante, pero me he dado cuenta que actualmente afuera, en el entorno de mi restaurante, están habiendo muchos asaltos, muchos portonazos. Qué sé yo, los autos se estacionan para entrar a mi local y los están robando. Entonces, eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque ese cambio en el sector, respondiendo a la primera pregunta de ahí, que aparece ahí, que están viendo, afecta a mi negocio. No depende de mí, ¿cierto? Depende de algo externo, pero me influye, ¿cierto? Me afecta. Entonces, esas son las amenazas. Las amenazas y las oportunidades son externas, no dependen propiamente de la organización. Entonces, son lo positivo y lo negativo. Las fortalezas, insisto, son situaciones externas que me pueden favorecer, que pueden favorecer a mi organización. Como les decía, insisto, la construcción de un metro, ¿cierto? Que, por ejemplo, también van a construir, o, por ejemplo, hay más locales de comida, a veces más locales de comida hace que la gente circule más, o en la avenida en la que estoy hay muchos más, se están creando muchos más locales, por lo cual la avenida se está transformando en un polo de comercio. Entonces hace que circule más personas y que más personas pueden entrar a mi negocio, a mi restaurante, si lo queremos ver, si estamos en el caso de un restaurante.
Entonces, eso es una oportunidad porque es externo. No depende de mí, depende de situaciones ajenas, pero que afectan de manera positiva o que podrían afectar de manera positiva a mi organización. Y lo mismo con la amenaza. Por ejemplo, también, si mi negocio está cerca de un estadio y de esos estadios en un estadio donde quizás va a jugar dos equipos, con lo cual las hinchadas hacen destrozos y todo el tema. En ese caso en particular, cada cierto tiempo voy a tener esa amenaza que va a eh, afectar el funcionamiento de mi organización. O como les decía, si en el sector donde estoy ubicada mi organización hay más, se está acrecentando la delincuencia, hace que menos personas circulen y que menos personas entren a mi local, qué sé yo, un restaurante. Entonces eso también afecta. ¿Se dan cuenta? Son cosas que afectan a mi negocio de manera positiva o negativa, oportunidades, amenazas que son externas y que afectan a mi organización. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cuatro, eh, los cuatro análisis que hacemos en esta matriz FODA. Y aquí está el cuadrito que les decía que les iba a mostrar. Como les decía también anteriormente, las preguntas que acabamos de plantear no son las únicas que uno se puede realizar para poder hacer el análisis de la fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza, ¿ya? Sino que también pueden haber otras. Y aquí les tengo algunas donde está mucho más esquematizado el tema de lo que les explicaba. ¿Se dan cuenta? Arriba tenemos las fortalezas y las debilidades y abajo las oportunidades y las amenazas. En donde dijimos que las fortalezas y las debilidades, lo que tenemos arriba, son de aspectos internos. ¿Sí? Las fortalezas y las debilidades son propias de la organización. Y abajo tenemos lo externo, que son las oportunidades y las amenazas, que también esas son externas a la organización. Son cosas que pasan en el entorno, en la situación, en situaciones externas que afectan tanto positiva como negativamente a mi organización. Y ahí, como dice, a la izquierda y a la derecha, las fortalezas y las oportunidades, estamos hablando de aspectos positivos. Las fortalezas serían los aspectos positivos internos de la organización y las oportunidades serían los aspectos positivos externos de la organización. Y las debilidades y amenazas son los aspectos negativos. O sea, las debilidades son los aspectos internos negativos de la organización y las amenazas son los aspectos negativos externos de la organización. Y para el análisis de cada uno, poder identificar de buena manera estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, podemos hacer otras preguntas como las que están en este cuadrito, que les recomiendo, que les recomiendo ahí, si pueden, también lo puedan le puedan sacar un pantallazo porque este cuadrito no está en los contenidos que están en la plataforma, lo tengo yo, ya, yo lo saqué de otro lado. Así que si quieren sacarle un pantallazo o algo ahí, también les puede servir de referencia para poder, pensando en la actividad, en la evaluación final de de esta unidad 3. Por ejemplo, para las fortalezas, ¿qué otras preguntas? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué dicen nuestros clientes o socios que les gusta sobre nosotros? ¿En qué áreas superamos a nuestros competidores? ¿Qué es único en nuestro negocio que, eh, que es único en nuestro negocio, producto o servicio? ¿Qué activos poseemos? ¿Qué cosas poseemos como fortaleza? Propiedades, propiedad intelectual, tecnología, capital. ¿Qué nos hace fuertes? Venimos con las debilidades. Tenemos qué podemos mejorar, con qué no están satisfechos nuestros clientes, en qué áreas nos quedamos atrás respecto a nuestros competidores y en qué carecemos de conocimiento o recursos. ¿Se dan cuenta? Las preguntas que están relacionadas con las fortalezas y debilidades hacen referencia con cosas propias de la organización o de la empresa. Y las oportunidades, ¿qué preguntas tipo tenemos? El tema de qué tendencia emergentes podríamos aprovecharnos. ¿Se dan cuenta? Cosas externas, algo externo. ¿Qué fortalezas pueden ser valiosas para socios potenciales? ¿De qué mercado adyacente podríamos aprovecharnos? ¿Hay localizaciones geográficas con una competencia menor? Y en las amenazas, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Cómo podrían nuestras debilidades dejarnos vulnerables? ¿Para qué tendencias del mercado no estamos preparados? ¿Qué problemas económicos o políticos podrían afectar a nuestro negocio? ¿Se dan cuenta? Las preguntas que se plantean acá abajo hacen referencia a agentes externos de la organización o de la empresa, ¿ya? Entonces, ahí es donde está la clave. Yo les recomiendo que se guíen quizás por las preguntas que están acá para poder precisamente hacer la actividad que
tienen que desarrollar como evaluación final de esta unidad. No sé si tienen dudas hasta ahí con respecto a lo que hemos visto, para que veamos un poquitito la evaluación final y veamos cómo la tienen que responder. ¿No estamos bien hasta ahí? No, profe, por mi parte todo claro. Sí. Entonces, Está esta todo bien. sería la presentación. Me interesa ahora que veamos el tema de la evaluación. La evaluación final número 3. Ahí la tenemos. Voy a agrandar para que la vean. Esta es la evaluación final que tienen que hacer entonces de esta unidad. Como les decía, está relacionada solamente con desarrollar una matriz FODA. Entonces, ¿qué pasa acá? Se les presenta una situación, ¿cierto? Don Carlos trabaja junto a su familia, la situación de Don Carlos, ¿ya? Sobre el negocito que tiene Don Carlos. Entonces aquí explico una serie de cosas y en base a esta explicación, a estos antecedentes que se entregan acá en este cuadrito sobre el negocio de Don Carlos, ustedes tienen que construir precisamente una matriz FODA, identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio de Don Carlos, extraídas desde lo que dice aquí la descripción. No tienen que inventar cosas aparte. Todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que obtengan, las tienen que obtener de lo que se plantea aquí en la descripción y del negocio de Don Carlos. ¿Ya? Luego, que coloquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tienen que extraer, como dice ahí, describir al menos dos fortalezas más importantes que identificaron en el FODA, ¿ya? Y fundamentar por qué las eligieron. ¿Cuáles son las dos más importantes que ustedes creen que hay? Lo mismo con las debilidades. Deben describir al menos dos debilidades, como dice ahí, más importantes identificadas en el FODA, fundamentando de por qué son las más importantes para el caso de, ¿cómo se llama? Don Juan. Don Carlos, perdón. ¿Ya? De todas las, eh, debilidades que usted identifique. Luego que identifiquen esas dos fortalezas y dos debilidades más importantes que de las que ustedes escribieron dentro del FODA, tienen que dar una recomendación, como dice ahí, a don Carlos referente a su visión de diversificarse en el mercado, fundamentando con los contenidos vistos en la unidad y con distintas fuentes de información. ¿Ya? Entonces ahí, ustedes una vez que hagan el FODA, lo completen, identifiquen las dos fortalezas y las dos debilidades más importantes, ustedes tienen que redactar una recomendación para que precisamente don Carlos se diversifique en el mercado, ¿cierto? Fundamentando, ¿cierto? Esa recomendación que le van a hacer con los contenidos vistos en la unidad y con otras fuentes de información, ¿ya? Y finalmente, tienen que colocar precisamente la referencia bibliográfica de esas fuentes de información que ustedes van a utilizar para precisamente darle esa recomendación a don Carlos, ¿ya? Y con eso tienen su evaluación final de la unidad 3. Entonces, de manera resumida, completar el FODA con distintas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Como dice ahí, al menos tres en cada uno de los puntos, al menos tres fortalezas, tres oportunidades, tres debilidades, tres amenazas, por lo menos tres, ¿cierto? Referente a lo que plantea el texto, ¿cierto? De la descripción del negocio de Don Carlos, identificar las dos fortalezas y debilidades más importantes, y redactar una recomendación para que don Carlos pueda diversificarse en el mercado, fundamentando con los contenidos vistos en la unidad y con otras fuentes de información. En donde, acá en la bibliografía, tienen que mencionar, de acuerdo al formato que se le entrega, ¿cierto? Precisamente esas fuentes de información. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo? Revisen una vez que tengan revisado su hecho, completada su matriz FODA, su evaluación en general. Revisen la rúbrica. Recuerden que yo para evaluar me fijo en la rúbrica. Tomo la rúbrica que tienen acá como evaluación, ¿ya? Entonces, ahí usted lea, por ejemplo, considera al menos tres características para cada uno de los puntos del FODA que son coherentes con el caso planteado. Si cumple con esto, va a tener 10 puntos,
¿ya? Lo mismo con las fortalezas. Describe al menos 2 fortalezas más importantes identificadas en el FODA, fundamentando su elección en cada caso. Si elige las 2 y las fundamenta de buena manera, 10 puntos más, ¿ya? Si no cumple con eso, si cumple con un poquito menos, ahí van a ser 8, 6, 3 o 0 puntos de acuerdo a cómo cumpla en cada uno de estos indicadores de logro, ¿ya? Entonces ahí también tienen el tema de las debilidades, identificar de buena manera las 2 debilidades, ahí se juegan 10 puntos más, y la recomendación del caso, que como dice ahí, redacta una recomendación a don Carlos referente a su visión de diversificarse en el mercado, fundamentando con los contenidos vistos en la unidad y con distintas fuentes de información, ¿ya? Entonces, para tener los 10 puntos en la recomendación del caso, tiene que utilizar o hacer referencia a los contenidos vistos en la unidad y además a distintas fuentes de información, ¿ya? Si no lo hace de manera completa ahí, dependiendo, de acuerdo a cómo lo haga, va a tener más o menos puntaje. Yo les recomiendo que vean los 10 puntos, porque ahí te la juegan para el 7. Si cumple todo este nivel de logro excelente, que son los 10 puntos, debería tener un 7, ¿ya? Lo mismo, ojo con la redacción, que hay 2 puntos, donde se le entregan 4 puntos como máximo, con el tema de la redacción y las normas de ortografía, ¿ya? Así que me voy a fijar en eso, que lo hagan bien también, porque algunos copian y pegan nomás, y cuidado con eso, ¿ya? Así que la redacción también tiene puntaje, y las normas de ortografía acentual y puntual también tienen puntaje, 4 puntos cada una, así que no basta solo con responder, sino que no falta, perdón, me explico bien. No es suficiente solo con el fondo de que conteste lo que hay que contestar de buena manera, sino que también es importante la forma, que la redacción esté correcta y las normas de uso de puntuación también estén correctas, ¿ya? Y con ese tienen su evaluación final de la unidad número 3. No sé si tienen alguna duda con respecto a cómo hay que contestar precisamente esta evaluación. Asumo entonces que estaría No, todo profe. claro, ¿sí? Sí, está claro, por lo menos por acá. Eso. De todas maneras, para las personas que están viendo la grabación, que van a ver la grabación después, cualquier pregunta, cualquier duda que les pueda surgir, siempre estoy atento. Revisen bien, les recomiendo como siempre, se los envío por mensaje, evitar dejar la entrega para último momento, porque puede pasar que se les va a cerrar la plataforma y no van a poder subirla, o si tienen algún error, o les falla el internet, o se corta la luz, cualquier cosa, antepónganse a todo eso que les puede suceder, ¿ya? Y no entreguen a última hora porque se exponen a eso. Y recuerden que deben entregar la evaluación en formato PDF. Completar aquí en el formato Word, completar todo, pero cuando lo guarden, guárdenlo en PDF y tienen que subir su trabajo en PDF, ¿ya? Así que eso. Si no hay más dudas, estaríamos por la clase de hoy. Esperando que tengan mucho éxito en su evaluación, que les vaya muy bien y nos veríamos para la próxima. Así que eso. Que estén muy bien. Las dejo entonces si no hay más dudas. Saludos y nos vemos en la próxima. Muchas No, gracias, profe. profesor. Chao, chao, cuídense. Queda atento a cualquier duda que puedan tener por los canales que hemos visto. Chao, chao.